Desde el inicio, Perú Libre, desde el presidente, los congresistas se han mostrado en contra de la evaluación. Y anular la evaluación, no darle una salida, cuando lo puede hacer el ministro y el Ministerio de Educación, realmente es lamentable, es una señal justamente de lo que temíamos, ¿no? Estábamos hablando del tema de educación, del ministro de Educación, de lo que ha pasado en el Congreso el día de ayer, que se ha anulado la prueba única nacional de nombramiento docente. El Pleno aceptó, aprobó esta anulación, y vamos a hablar del tema con Flor Pablo, que es integrante de la Comisión de Educación y ex ministra de Educación. Congresista, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenos días, Giovanna. Muchas gracias por la invitación. ¿A usted le parece que el Ejecutivo ha tenido que tomar una decisión, ha tenido que marcar un camino para solucionar este problema y no lavarse las manos de alguna manera como hizo el ministro? Mire, en este momento lo que ha ocurrido es que el legislativo ha hecho el trabajo del Ejecutivo. Eso. El Ejecutivo tendría que haber tomado una decisión, que lo puede hacer muy bien, no necesita una ley. Teníamos un examen, una evaluación, efectivamente con una denuncia de filtración, pero como le dije al ministro cuando fue el día de la interpelación al Congreso, la evaluación consta de 28 cuadernillos, el cuadernillo filtrado es uno. Muy bien, podrían haber retirado ese cuadernillo y poder haber continuado con la evaluación docente, pero no, han decidido suspenderlo, ¿no? Y luego el partido de gobierno lo que hace es proponer un proyecto de ley, además que no ha pasado ni por la Comisión de Educación, que aparece de última hora en el Pleno, para anular la evaluación docente. Y lamentablemente esto hay que leerlo en el contexto. Desde el inicio, Perú Libre, desde el presidente, los congresistas se han mostrado en contra de la evaluación. Y anular la evaluación, no darle una salida, cuando lo puede hacer el ministro y el Ministerio de Educación, realmente es lamentable, es una señal justamente de lo que temíamos, ¿no? Que se inicia este camino de, en realidad, de negación ¿de retroceso, a la evaluación docente y con ello al mérito, ¿no? ¿Usted dice de retroceso en general en las políticas educativas? Realmente sí, es un tiempo, todo lo que han pretendido lograr en los últimos años, Giovanna, lo están llevando a última hora, a las carreras, porque hay una mayoría, porque hay una serie de articulaciones, ¿no? De acuerdos que van haciendo los diferentes partidos, porque ayer esto no se ha votado por solo unos cuantos, ha sido mayoritario, somos no más de 5 congresistas, los 3 congresistas del Partido Morado y 2 más que hemos votado en contra de la anulación de la evaluación. ¿Usted cree que en este tema, como en el tema de transporte, ¿no? de los cambios y de las reformas en transporte y de lo que sucedió con la interpelación al ministro de Transporte, en este tema, en ese tema y en otros temas, incluso la izquierda radical está en la misma línea de la derecha radical dentro del Congreso? Así es, están en la misma línea y se juntan, tengo que decirlo, con partidos de centro que también son oportunistas y populistas y ven en este tipo de decisiones sin ninguna reflexión, no están viendo todo lo que va a traer en adelante. Imagínate anular una evaluación que ha sido dada durante todo este tiempo sin observación, pero que han habido enemigos de la reforma docente que siempre han querido traerse abajo la evaluación porque no creen en ella, porque quieren otra vez el nombramiento por tarjetazo, por amiguismo, por factores políticos. Y recordemos, los de Perú Libre han anunciado siempre el nombramiento automático, negando todo lo que se ha hecho en este tiempo. ¿Cuántos profesores están nombrándose por concurso, ascienden? Entonces, en realidad, estamos ante un riesgo que ha iniciado el día de ayer. ¿Usted cree entonces que esto, lo que ha pasado con esta prueba, ¿no? Esta filtración, ha sido a propósito para al final terminar con la anulación de ella misma? Yo creo que eso se tiene que investigar, pero ha sido una muy buena excusa. Ha sido una muy buena excusa. Tendrá que investigar quiénes son los responsables. Entonces, pero no queda ahí, Giovanna, mi alerta. Han aprobado otro proyecto de ley. Exitosa. Lamentablemente, en la ley de reforma no estuvieron incluidos los profesores de los colegios de las Fuerzas Armadas. Pero para eso ya se había sacado un decreto de urgencia para que den su examen, puedan entrar a la carrera y se ubiquen en las escalas. Ayer, ¿qué cosa se ha aprobado? Que sin dar
sin dar ningún examen, estos profesores de los colegios de las Fuerzas Armadas entran a la reforma en función de sus años de servicio. Eso es un retroceso. Yo sé que hay que hacer justicia con estos maestros, pero así como todos han entrado por evaluación, ellos también tienen que entrar por evaluación e ir ubicándose en las escalas, desde la más alta escala, pero a partir de la evaluación. Ayer se han saltado nuevamente esto y entenderás, los dos proyectos de ley ya son una señal, el inicio de un retroceso en la carrera docente. ¿Usted cree en la responsabilidad de, bueno, según la investigación que hay, según las denuncias que han aparecido, ¿usted cree que está involucrada la hija del ministro, la congresista de Perú Libre, como se ha dicho, como se ha denunciado? La congresista ha dicho que no tiene nada que ver, el ministro ha dicho que es totalmente falso, pero hay una verdad, y que es que un fiscal en San Martín tenía este folleto de la prueba, lo tenía antes del día de la prueba. O sea, hasta él llegó la prueba docente y las preguntas, que luego fue a verificar el mismo día que se realizaba la prueba y correspondía. O sea, sí había una filtración. ¿Usted cree esta versión de que puede haber sido la hija del ministro? Mire, yo no puedo afirmar, ni culpabilizar, ni decir alguien es inocente, porque eso se encarga la justicia. Ahorita están investigando, lo cierto es que hay responsabilidades, eso se tiene que investigar, se tiene que determinar. Yo acá no voy a hacer el papel de la justicia. Justamente el Congreso, antes de que se determine ninguna responsabilidad, ya anuló la evaluación. Debieron haber esperado y más bien agilizar que los procesos de investigación y de determinación de responsabilidades se dé y no anular una evaluación, facilitándole realmente la toma de decisiones al ministro, porque aquí quien tiene que decidir no necesita ley el ministro para decir pero esto no es una solución. La evaluación se suspende. Pero lo que ha hecho el Congreso no es la solución completa. Ha anulado la prueba. Pero ahora, ¿cuál va a ser el procedimiento? ¿Qué es lo que va a pasar con todos aquellos profesores que se prepararon para esta evaluación y para tener el nombramiento según el resultado de esta evaluación? ¿Cómo se soluciona en realidad el problema? Bueno, en realidad lo que han hecho simplemente es anular la evaluación. Anular la evaluación, y cuando uno anula un proceso, asume que los hechos no se han dado. Y eso es lamentable, porque el ministro de Educación, el Ministerio de Educación tuvieron que encontrar alguna salida, como le digo, incluso dar continuidad a la evaluación retirando el cuadernillo filtrado mientras se investigaba. Bueno, ahora yo espero que el ministro de Educación inmediatamente convoque a la nueva evaluación docente. Ya, pero eso hubiese sido totalmente justo. O sea, si es que se quitaba este cuadernillo, ¿cómo saber si es que otros cuadernillos no se han filtrado? Porque es el único cuadernillo en investigación, Giovanna. No podemos ya acá especular que todo se ha filtrado, porque hay un cuadernillo que ha sido filtrado y esa es la única evidencia que existe ahora. Bueno, ya, pero en todo caso, yo espero, porque la decisión ya está dada, que el ministro salga a decir cuándo va a ser la nueva fecha de la evaluación de los docentes. Sí, pero ¿cuándo se va a dar la nueva evaluación docente para que los profesores puedan tener el acceso al nombramiento? Sí, pero los tiempos que se está tomando el ministro, recordemos que hasta ahora el ministro habla de una supuesta filtración, ni siquiera acepta todavía que ha habido una filtración, habla de una supuesta filtración. Si esperamos los tiempos del ministro, entonces ¿en cuánto tiempo tendremos una nueva prueba? Exitosa. Bueno, pero esa es su responsabilidad, Giovanna. Nuestra responsabilidad es hacer el control político. Y por eso se ha hecho la censura, se hizo la censura del ministro por este tema. Interpelación. Y han corrido 2 firmas para la censura. Hemos estado promovida una por Alianza para el Progreso, donde nosotros hemos estado apoyando, los 3 congresistas del Partido Morado hemos firmado el pedido de censura para el ministro, pero también había otro pedido promovido por Renovación Popular. Ese entiendo que ya se ha presentado el día de ayer. El ministro tiene que asumir la responsabilidad. Bien, pero ¿en cuánto tiempo se puede hacer una nueva prueba? Usted ha sido ministra y podría decirnos, ¿en cuánto tiempo habría la posibilidad o la capacidad de hacer una nueva prueba? Mire, con toda la organización que se requiere, tendríamos que hablar a partir del segundo trimestre del siguiente año. Lamentablemente los tiempos no son, no se hacen estos procesos de un mes para otro. Claro, tiene que ser a partir del... Y eso sería para el nombramiento cerca del medio año. Ya del 2023. 2022. Así, para que entre en el 2023. Imagínense, hemos perdido un año por una falta de decisión.
Porque mire, todos los años siempre aparecen estas denuncias, que se filtró, que hubo, que no hubo. Hasta ahora nunca se ha demostrado que ha habido ninguna de estas situaciones, porque siempre los enemigos de las evaluaciones han dicho esto, pero nunca se probó. En este caso hay indicios, efectivamente hay una investigación, pero ahí pues viene el rol rector del ministerio y el liderazgo del ministro de tomar una decisión y una postura de avance, porque no es toda la evaluación tiene una serie de etapas, como le digo, no es una sola prueba, son 28 cuadernillos de los cuales uno se ha filtrado. Pero bueno, ya está hecho, el Congreso ya anuló la evaluación a pedido de Perú Libre, que no cree en la evaluación, bueno, porque ellos creen en el nombramiento automático. Ya, y usted lo que está haciendo es un llamado de atención también para nosotros como población, de estar atentos para ver si es que se siguen con algunas medidas desde el legislativo que pueda significar un retroceso en la reforma educativa. Así es, yo quisiera decirle a todos los padres, madres de familia, los profesores, nos ha costado mucho salir de un sistema donde el nombramiento era por amiguismo, porque tenías contacto, porque eras del partido. Esas situaciones ya se habían dejado atrás con la ley de reforma magisterial desde el año 2012. No permitamos que volvamos a esa historia. Tenemos que seguir avanzando con evaluaciones, con más capacitaciones, con mejores sueldos para los maestros, pero no retrocediendo con nombramientos automáticos, porque eso no reconoce el mérito y el esfuerzo de todos los maestros y maestras que se preparan, que van ascendiendo. Y de verdad que, ¿para qué los maestros tenemos que hacer todo esto? Se preguntarán. Es porque si hay mejores maestros, va a haber mejores aprendizajes. Creo que todos los papás quieren siempre que les toque el mejor profesor, la mejor profesora. Supuesto, es básico. Para eso tenemos que capacitarnos y evaluar permanentemente. Básico. Me gustaría saber, para terminar, congresista, me gustaría saber su opinión sobre esta noticia que se ha dado, que se va a solicitar el carné obligatorio de los niños para comenzar la presencialidad el próximo año. Miren, los casos donde ya nuestros niños están vacunados, un llamado a toda la población, a todas las mamás, a todos los papás. Así como hemos vacunado a nuestros hijos cuando eran pequeñitos por una serie de enfermedades, igual tenemos que vacunarnos. Este virus, esta pandemia es nueva, va mutando, necesitamos estar protegidos. ¿Y por qué tenemos que presentar nuestro carné? Porque tenemos que asegurarnos que todos estemos vacunados. Si yo me cuido, voy a cuidar a los otros niños, a las otras personas. Y adultos y pequeños tenemos que adultos y pequeños y los niños tienen que vacunarse. Y tenemos entonces, ¿le parece bien que sea obligatorio presentar el carnet de vacunación de nuestros hijos si es que quieren ir al colegio? Es correcto, porque es la única manera, la verdad, de animar, de alentar la vacunación. Lamentablemente se han dado muchos mensajes contra la vacunación que lo que hacen es, en realidad, restarnos la posibilidad de estar protegidos. Esta es una pandemia que nos toca a todos, no es un tema de una decisión personal, es un tema de salud pública nacional, así que todos tenemos que vacunarnos e ir al colegio presentando nuestro carnet de vacunación. Bien, bien, muchísimas gracias a Flor Pablo, congresista de la República, integrante además de la Comisión de Educación y ex ministra de Educación. Muchísimas gracias por estar con nosotros.